año cero. Ajá, en el año cero. Muy bien. ¿A qué edad comenzó a predicar? 33, a los 30. No, a los 30. Así es. ¿Cuántos años predicó? 3 años. Muy bien. ¿A qué se le llama iglesia? Al conjunto de personas. Al conjunto de personas que se juntan para orar. Un conjunto de personas. Sí, es un grupo de personas, pero lo más aceptado es Jesucristo con sus 12 apóstoles, más la gente que le sigue. Eso es lo que se llama iglesia. Jesucristo con sus 12 apóstoles, más todas las personas que le están siguiendo. Eso es lo que es iglesia. Y el diccionario dice congregación, que es congregación, asamblea, la palabra iglesia. Bien. ¿En qué año se escogieron los libros de la Biblia? ¿En qué año escogieron todos los libros de la Biblia y dijeron, este es palabra de Dios, con libros de 73 libros? Bueno, otra pregunta más fácil. Pues díganme qué año. Ok, ahorita se lo digo. ¿Y qué iglesia fue la que escogió los libros? ¿Los testigos de Jehová? No. La católica. ¿Los luteranos? No. ¿Quién fue? Pues nosotros. Fue el Papa. Fue la iglesia católica. Fue en el año 382. Así es. En el año 382 fue cuando se hizo la Biblia. Cuando el Papa dijo, estos son los libros inspirados por Dios, no se va a mover esto de aquí en adelante nada. Se eligieron, ¿no? Se escogieron los libros y después él los autorizó, que ya no se mueva nada de ahí. Así quedó, y así quedó desde el 382 hasta nuestros días, y así está la Biblia. Solo los protestantes son los que no aceptaron 7 libros, que ellos dicen que al revés, que nosotros los tenemos de más. Pero están mal porque desde el 382 hasta el año 1520 que dijeron ellos que no, ¿qué les pasa? Están mal. Así que la Biblia, entonces, en el año 382 nació la Biblia con los 73 libros. Así es. Bien. El otro día me dijo mi marido que le preguntara cuál fue la primera iglesia. Pues ya saben, la Iglesia Católica. Sí, no, yo le dije, pregúntale a Gerardo, que yo te lo estoy diciendo porque ya se la conoce ese tema. Sí. Como que no, porque pregúntale tú cuando lo veas. Primero, Si no me crees. antes de contestar eso hay que decir, ¿qué entiendes por iglesia? Porque si está entendiendo que iglesia es el edificio, ya no estamos bien. Porque la mayoría de las personas piensan que iglesia es el templo, el edificio. Y eso no es cierto. Iglesia Pero es cuando el le edificio. dijo a Pedro sobre esta piedra edificar en mi iglesia, Pero no es un templo. pues no, Ajá. pero Pedro. Es el grupo de personas. Sí, pero se supone que era la católica, ¿no? La Claro. católica. No se supone, es. Pues sí, pero Es. yo le aseguré. Ok, ahora, la otra pregunta es esta, que ustedes ya lo deben de saber. ¿Cómo se comprueba que la Iglesia Católica es la Iglesia que Cristo fundó? ¿Cómo se comprueba? Debemos de saber eso. ¿Cómo comprobarlo? Pues en la Biblia. Pues una de que primero porque era la única iglesia que había. Después de ahí fue donde ya los que no estuvieron contentos formaron su propia iglesia. Bueno, por eso no está muy bien contestada la pregunta, pero es así. La respuesta es esta, por la historia. Les voy a decir por qué, porque si decimos no a la Biblia, pues la Biblia, ¿qué van a decir? Es un libro. Otro libro puede decir otra cosa, otro libro puede decir otra cosa. No, pero es que esta es la palabra de Dios. ¿Y quién dijo que era la palabra de Dios? La iglesia. ¿Cuál iglesia? O sea, ¿se fijan? No, es la historia. Los libros de historia dicen que la Iglesia Católica es la iglesia que Cristo fundó. La historia, no, fuera de la fe, fuera de la Biblia, la historia lo dice. Y también la historia lo dice que la iglesia de Martín Lutero no es la Iglesia Católica. También, uno si va a una biblioteca y, vamos a ver, católico, vamos a ver, Iglesia Católica, ahí dice,
Ahí dice cuándo nació la Iglesia Católica, habla de Jesucristo, de los 12 apóstoles, muy separado de lo que dice la Biblia. O sea, aparte de lo que tenemos nosotros como fe, está escrito también ahí, en la historia. Y también las iglesias que no son católicas también están dentro de la historia, las que tienen mucho tiempo, las que tienen poco no. Por ejemplo, la de los testigos de Jehová, sí la encuentra uno ahí. Va uno y dice, testigos de Jehová, fundador, Carlos Russell, año 1876. ¿Cómo? Todo, ahí está. Entonces, cuando un protestante nos dice a nosotros, no, la iglesia de nosotros es la verdadera, a ver, muéstramelo, ¿por qué me lo muestras? A ver, dime por qué. No, porque aquí dice, no, pues, ¿dónde dice? Aquí no dice la iglesia de los testigos de Jehová, no dice nada. Entonces, me va a decir a mí, ¿y tú cómo me compruebas? Por la historia. Tú ves la biblioteca y verás que ahí dice. Pero lo que pasa es que tú nunca has visto allá eso, nomás les crees a los que te están diciendo. Tú tienes que informarte cómo está eso, ¿se fijan? Entonces, es por la historia, sabemos por la historia. ¿Ven? Así es. Y también por la historia sabemos que Jesucristo vino al mundo. ¿Sí? Porque podríamos decir, también un ateo nos agarra y dice, a ver, ¿tú cómo sabes que vino Cristo al mundo? Lo dice la Biblia. Yo no creo en ese libro. Va a haber otros libros que dicen que otra cosa. Pero si yo le digo, no lo dice la Biblia, lo dice la historia. Y no va a tener que decir más. Porque está claramente en la historia antes de Cristo y después de Cristo, ¿no es cierto? Entonces, ahí se comprueba que Cristo vino al mundo. ¿Sí? Así es. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos, ¿cómo me compruebas que la Iglesia Católica es la que Cristo dejó? Por la historia? Búscale ahí, en la historia. Ahora bien, si ya nos metemos a la fe, ok, también aquí por fe sabemos que fue la Iglesia Católica. Y ya empezamos a hablar de eso, el tema de la Iglesia, ¿se vio? Así está la cosa. Bueno, ok. Ahora la otra pregunta más. La otra pregunta es esta. ¿Cómo se le llama a la lista de los libros inspirados por Dios? Hay unas palabras especiales. Se le llama canon bíblico. Así se le llama. Canon bíblico. Así le pusieron, así se le dice. Canon quiere decir regla, reglamento, algo así. Pero así se quedó como canon. Todos los que estudian la Biblia siempre dicen el canon bíblico, ya saben, que es la lista de libros que fueron autorizados o inspirados por Dios. Así es. Así es que bueno. Ahora la otra cosa también es esta. ¿Quién dijo de cuántos libros iba a componer la Biblia? ¿Quién dijo? También fue el Papa. Así es la misma pregunta. Es lo mismo. El Papa fue el que dijo cuántos libros iba a componer la Biblia. Así es. ¿El Papa hace tiempo? El Papa en el año 382. El Papa Dámaso I fue el que autorizó como libros inspirados por Dios para que ya no se movieran. Así es. El año 382. Oiga, pero y todo eso que hubo en el tiempo de... ¿Cómo se les puede llamar? Donde se llamaban calaburjas, donde había mucho... En el tiempo ese donde la iglesia era... La Inquisición. La Santa Inquisición. Ok. Qué bueno que dicen eso porque los que no son católicos nos atacan mucho a nosotros y a la iglesia, que dicen, la Inquisición, mira lo que hicieron, no sé qué, que mataron tanta gente, que no sé cuánto. Cuando a mí me le digo, oye, ¿de qué Inquisición quieres hablar? ¿De la protestante o de la católica? ¿A poco la protestante es también? Pues que no sabe la historia. También los protestantes tenían la Inquisición, también. Pues no nada más la iglesia católica, nomás que en la historia siempre le atacan más a la iglesia católica. O sea, eso es. ¿Y por qué no ven la otra cosa? O sea, pero sí había muchas irregularidades, ¿no? Claro que sí. Pero eso de la Santa Inquisición, yo tengo entendido que no era porque la iglesia lo quería. No sé, yo tengo entendido que no era porque, por ejemplo, la iglesia lo quería así, sino que los que estaban en ese tiempo en el gobierno eran los que hacían eso. Yo tengo entendido, pero ahí también hacía parte de la iglesia. Entonces, si la iglesia no podía hacer mucho, no podía defender mucho a esas personas,
porque también ahí entraba lo que Es que el gobierno estaba unido con la iglesia y no le convenía al país, al gobierno del país, tener brujos. No le convenía tampoco, porque... Pero o sea, si a una mujer era adúltera, la quemaban. No era por eso, es otra cosa. Y la hacían pasar por... No, esa es otra cosa. No, ahí era lo de la brujería, porque estaba infectado de brujerías. Y miren, si la iglesia no hubiera hecho eso y el gobierno, yo creo que todos ahorita seríamos brujos, porque estaba infectado de esa brujería y todo. Pero les vuelvo a repetir, no nada más la iglesia católica hizo eso, también los protestantes hicieron eso. Y los protestantes, ¿sabes cuál era la inquisición? Una de las inquisiciones de los protestantes eran estas. ¿Sí? Iban a las casas de los católicos y si encontraban una imagen, los mataban. Eso viene desde muy atrás, todo eso. Había pueblos enteros, ¿verdad? De católicos y de protestantes. No podían cruzar los católicos a esa parte porque los colgaban. O sea que había Inquisición también. Pero eso, yo creo que vamos a hacer un tema de eso, de la Inquisición mejor, y después nos metemos a fondo. Yo creo que de eso quedaron muchos protestantes, ¿no? Que no les gustó esa etapa de que Martín Lutero fue el que inició el protestantismo. Pero ahorita vamos a dejar eso, vamos a entrarnos al tema de hoy. ¿Sí? Eso voy a hacer un tema sobre la Inquisición. ¿Ok? Ahorita vamos a centrarnos en esto. Vamos a ver el tema, es un tema pequeño, se llama el nombre de Dios. El nombre de Dios, así se llama. Aquí vamos a ver por qué la Biblia católica dice Yahvé y por qué la Biblia que no es católica dice Jehová. Eso lo vamos a aclarar aquí bien. ¿Sí? Nosotros vemos una Biblia que no es católica y dice Jehová, el nombre de Dios. Y los testigos de Jehová dicen que ese es el nombre de Dios y también las otras sectas también dicen igual. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Si usted ve una Biblia protestante, verá que en el Antiguo Testamento el nombre de Dios está escrito Jehová, y en la Biblia católica Yahvé. ¿Por qué es esto? Porque no se sabía cuál era la pronunciación correcta, debido a que el idioma en que se escribió la Biblia era en hebreo, y no en el idioma hebreo no se usaban las vocales. Ahora ya sí. Le pusieron vocales, pero en tiempo atrás no tenían vocales, escribían puras consonantes. Por ejemplo, para escribir, por decirlo así, María, ¿qué ponían? M, ¿qué más? R, Y, es todo, nada más. Son consonantes. Para escribir Marta, M, R, H, T, ya. Entonces ellos cuando estaban leyendo ya sabían todo. Ellos leían, cuando estaban leyendo ya sabían cuál era la pronunciación. Ellos ponían las vocales al estar leyendo. Así era el idioma. Por eso en la cruz de Cristo, no, esa es otra cosa. ¿Qué es eso? ¿De que tiene? No, es... ¿Cuáles iniciales son las que tiene la cruz de Cristo? Eso quiere decir pues sí, pero eso Dios de los judíos. Ajá, Jesucristo rey de los judíos, el rey de los judíos, así dice ahí, así es. Pero esa es otra cosa. Sí, pero yo ahorita relaciono que ¿y esas qué quiere decir? Porque dice que estaba escrito en 3 idiomas la Biblia, ¿se acuerdan que dice así? ¿En qué? En hebreo, arameo y griego. Arameo. Me parece que sí, por ahí así, ¿no? Así es. Pero ahorita vamos a ver lo que es el nombre de Dios, ¿ok? Vamos a centrarnos acá. Bien, entonces ya vemos que cuando, por ejemplo, el nombre de Dios se escribe así. En el idioma hebreo se escribe Y-H, W y H, así. Entonces, ese es el nombre de Dios,
4 letras nada más. W, Y, H, W y H. Ahí está. Ese es el nombre de Dios. No tiene vocales. Ok. Ahora, ¿por qué no se sabía la pronunciación? Porque los judíos no querían pronunciar el nombre de Dios. Por eso. Entonces, solamente lo sabían los sacerdotes, personas pues que no podían pronunciar ese nombre. Estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios. Entonces, en lugar de decir Yahvé, decían Señor o Adonai, o no decían, cuando llegaban de donde estaba esa partecita, en lugar de decir eso decían Señor o Adonai, no decían el nombre por respeto. Estaba prohibido pronunciar el nombre de Dios. De manera que ustedes saben que a través de los años hay guerras, hay esto pasó un montón de tiempo, y entonces se perdió la pronunciación. Se perdió. Y al último ya no supieron cómo se pronunciaba. Y entonces, a la hora de hacer la Biblia, cuando están haciendo la Biblia, vamos a leer aquí. Dice así: los judíos se aprendían las palabras, las memorizaban, y cuando leían un grupito de palabras sabían qué decían, y así pronunciaban las palabras escritas. Los judíos dejaron de pronunciar el nombre de Dios a partir del año 587 a.C. Dejaron de pronunciarlo. 587 a.C., o sea, hace 2500 años que dejaron de pronunciar el nombre de Dios. Entonces, se perdió, a través del tiempo se perdió. Eso lo hacían para evitar que los no judíos o los paganos profanaran el nombre de Dios, que pronunciaran el nombre de Dios, por eso no lo pronunciaban. ¿Sí? Así que, en el caso del nombre de Dios, como no querían pronunciarlo porque tenían mucho respeto a Dios, con el tiempo se perdió la pronunciación. Así es. También con el paso del tiempo se decidió ponerle vocales a los textos de la Biblia. Se decidió ponerle vocales, ¿no?, al Antiguo Testamento. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Y al llegar al nombre de Dios no sabían qué hacer para darle la pronunciación. Y aquí ¿qué vamos a hacer aquí? Dijeron, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque no sabemos cuál es la pronunciación. Entonces, los que se encargaron de ponerle vocales a los textos de la Biblia, se les ocurrió ponerle vocales, que es la E, la O y la A. Nomás se les ocurrió. Agarraron vocales de Adonai, o Señor, y se las pusieron ahí se las acomodaron ahí. Dijeron, pues vamos a ponerle esto. Vamos a ponerle, o sea, no porque fuera correcto, porque dijeron así. Por eso actualmente los diccionarios bíblicos dicen así. Si uno va a consultar un diccionario bíblico, porque sí hay diccionarios bíblicos. Entonces, en los diccionarios bíblicos y también las enciclopedias, y va uno, no todas, pero algunas tienen allí, cuando dice Jehová, falsa pronunciación del nombre de Dios, porque después se descubrió que no era lo correcto. La Iglesia Católica también, todas las Biblias que empezaron a imprimir, tenían también así, Jehová, porque no se sabía, eso tampoco se sabía todavía. Ustedes saben que, ¿cuándo se inventó la imprenta? ¿Mil qué? ¿1400 qué? ¿No se acuerdan? Por el año 1400, cuando se inventó la imprenta, pues todavía no se sabía cuál era la pronunciación correcta. Así que, pues se les ocurrió ponerle así, lo pusieron así y así. Las Biblias antiguas, católicas, también tenían así, Jehová. Así que, por eso, cuando ya se descubrió que era incorrecto decir eso, entonces cambió. Pero los que no son católicos no cambiaron eso, no le cambiaron, siguió así. Ellos hasta la fecha no han cambiado eso. Todas las Biblias que no son católicas tienen Jehová. Así es. Entonces, porque ellos no quieren cambiar, porque todo lo que suene a católico no quieren.
Sasa, ustedes saben que sí. significa que los padres pronuncian el nombre de Dios. Está prohibido también pronunciar el nombre de Dios, Yahvé, en la liturgia. En la liturgia. El Papa Benedicto XVI dio esa orden, que no se debe, en la liturgia no se debe pronunciar el nombre de Dios, Yahvé, que no se debe pronunciar. Por respeto. Porque no sabe tampoco si es correcto. No, ya se sabe que es correcto, Yahvé. Lo que pasa es que, no, también por respeto, no quiere que se pronuncie ahí. En estudios sí, así es, pero dentro de la iglesia no. O sea, por eso es que no se pronuncia ahí. Ya, o sea, Porque yo quizá alguna persona que no sepa cómo va a pronunciar, pero ya, pues ustedes ven en el internet, pongan ahí en el internet, Benedicto XVI, la pronunciación del nombre de Dios, ahí dice que él dio esa orden de que no se pronunciara. Porque se acuerdan que hay cantos que dicen Yahvé. Sí, pero, ya eso ya no se puede. Pero si uno se pone a pensar, si Dios, que es Dios, le dice a Moisés, no le dice su nombre, le dice yo soy. Hasta ahí. No le dice soy Yael ni soy Jehová. Pero sí dice en otras partes. Yo voy a empezar como el sexto. No, pero sí. Yo le creo a la Biblia y ahí la Biblia dice yo soy. Sí, no dice yo soy, pero también dice Yahvé. Y le dice las dos cosas. Dice las dos, dice yo soy el que soy, y también dice Yahvé. También dice, las dos cosas dice. Así es. Pero les vuelvo a repetir que eso no está prohibido pronunciar el nombre de Dios en la liturgia. Es decir, cuando están celebrando la misa, cuando están cantando, no se debe pronunciar el nombre de Dios. Sí, pues yo también estoy investigando. Cuando estoy haciendo este tema, investigué todo eso, dije, mira qué bien. No sabía yo tampoco eso. Miren, ¿cómo se descubrió que era la pronunciación correcta? Ahorita les voy a decir por qué. Porque ustedes saben que descubrieron unos rollos que le dicen el Qumran. No sé si ustedes vean en el internet los documentos del Qumran. Ahí descubrieron rollos antiguos, ¿verdad? En 1540, me parece, algo así, 1540, ¿ok? No, perdón, 1940. 1940, por ahí así, descubrieron esos rollos. Y en esos rollos había libros donde estaba la pronunciación del nombre de Dios. ¿Saben por qué? Porque esos rollos eran de los samaritanos. ¿Y si se acuerdan qué problema había entre los samaritanos y los judíos? ¿No se acuerdan? ¿No se acuerdan? Los que han leído la palabra de Dios, la Biblia, ¿no? ¿No se acuerdan qué problema había entre los samaritanos y los judíos? ¿No se acuerdan, verdad? No se podían ver. No se podían ver. Por eso Jesús va ahí donde está la señora que iba sacando agua del pozo y dice, ¿por qué tú siendo judío me hablas a mí que soy samaritano? ¿Y se acuerdan de esa parte? Sí. Entonces, los samaritanos no se sometían a lo que decían los judíos. Y si ellos dicen, no debe pronunciarse el nombre de Dios, nosotros sí, ¿por qué no? Y ellos escribían en griego. Así que en el griego sí hay vocales, sí tenían las vocales. En el idioma griego sí se escribía con vocales. En el idioma hebreo no, pero en el griego sí. Así es. Entonces, por eso es que sabemos que la pronunciación correcta es Yahvé. Esa es la pronunciación correcta. Y por eso es que los diccionarios a partir de ahí ponen Jehová, falsa pronunciación del nombre de Dios. Así es. Pero como ustedes ya saben y están diciendo ahorita, pues vamos a descubrir, y que ya lo saben ustedes, pero vamos a reafirmarlo un poquito. Vamos a ver el libro del Génesis, en el capítulo Éxodo 3, Éxodo 3, 14, 16. Éxodo 3, 14, 16. Entonces, pues, repito, el nombre de Dios eran 4 letras, no se pronunciaban,
por respeto. Éxodo 3, 14 y 16. Éxodo 3. 3, 14, 16. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a Moisés. ¿Y sí, qué más dice el no? Además dijo a Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham. O sea, Yahvé. ¿Se fija que sí pronuncian allí? ¿Está escrito allí también, Marta? El Dios. Yahvé. Amén, David. Se fija que también está ahí así. O sea, las dos cosas son: yo soy el que soy y Yahvé. ¿Se fija? ¿Sí? O sea, dice así: y Dios dijo a Moisés: yo soy, así dirás al pueblo de Israel: yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Jacob, me ha enviado. Así es. Cuando nosotros dialoguemos con un testigo de Jehová, tengo que dejarnos callados por esto. Cuando le dicen a uno así: a ver, ¿cuál Dios es el tuyo? Mi Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Padre de Jesucristo. Ya no dice nada. ¿Por qué? Sacan un montón de cosas ahí cuando uno contesta otra cosa, que si uno con eso lo deja ya callado, no tiene nada que decir. Bueno, entonces aquí dice así: fíjense que en la Biblia los nombres de los personajes, muy importantes, los nombres son lo que son. Por ejemplo, miren, Moisés es sacado de las aguas. Eso quiere decir Moisés, sacado de las aguas. Eva, ¿qué quiere decir? Eva, ¿qué quiere decir el significado? Dadora de vida. Dadora de vida. Sí. Adán, hecho de tierra. O sea, las palabras de los personajes así de la Biblia, su nombre es lo que son. ¿Sí? No como yo, porque yo soy serafín, pero no soy un serafín de ángeles, no estoy en el cielo, ¿no? Entonces, no, en la Biblia los personajes que están en la Biblia son lo que son. Por ejemplo, Jesús, Salvador. ¿Se fijan? Por eso Jesús le cambió el nombre a Pedro. Tú vas a ser piedra. Le cambió el nombre, vas a ser piedra. Tú eres Pedro, tú vas a ser Pedro. Entonces, los personajes importantes de la Biblia, los nombres son lo que son. ¿Sí? Por eso Dios dice: yo soy el que soy. Es decir, yo soy el que existe y nunca dejaré de existir. Eso quiere decir: yo soy el que soy. Eso quiere decir la palabra Yahvé. Yo soy el que soy. Bien, ahora, fíjense una cosa, que los que no son los protestantes, principalmente los testigos de Jehová, dicen que nosotros tenemos que conocer el nombre de Dios y que es muy importante conocer el nombre de Dios y pronunciarlo. ¿Sí? Así dice. ¿Saben por qué dicen eso? Porque dice que como Jesucristo vino y dijo así: yo he dado a conocer tu nombre. Mire, ya se fija que te tiene que dar a conocer el nombre de Dios, porque así lo dice la palabra. Que usted tiene que dar a conocer su nombre. Y ustedes no van a conocer su nombre, nomás nosotros. Por eso nosotros decimos: es Jehová. Jehová es el nombre de Dios. Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros sí hacemos lo que dice la Biblia y ustedes no. Así dicen. Están confundiendo las cosas. Porque cuando Jesucristo vino, no andaba en la calle diciendo: conozcan cómo se llama Dios, se llama Jehová o se llama Yahvé. Eso no andaba diciendo Jesús. Lo que quiere Cristo decir es que cuando dice yo he dado a conocer tu nombre, lo que quiere decir es que yo doy a conocer cómo eres tú, quién eres. Eso quiere decir. Pero como ellos los enredan con esas palabras, y por eso los llevan allá, porque no leen la Biblia bien, sino la interpretan a su gusto para acarrear gente para allá. Ahora, ¿por qué también Jesucristo
no quiere que nosotros le digamos a su papá por su nombre. Jesús no dice eso. Jesucristo, ¿cómo dice que le llamemos al Padre? Padre. ¿Sí? Dice cuando le hablen al Padre, cuando oren, digan Padre, Padre. Entonces no es Jehová ni es Yahvé, no, Padre. Es con confianza. Entonces no es que a fuerza tengamos que nombrar, no, es nuestro papá, es nuestro Padre Dios. Así lo dice Jesucristo. ¿Eh? Que cuando le hablemos al Padre digamos Padre, Padre nuestro. Así es. Sí, simplemente cuando les enseñamos a orar, ya ven cómo es el Padre nuestro. Sí. Y lo toma al Padre. Así es. Entonces, hermano, muéstranos al Padre, tanto tiempo que me conocen, ya lo conocen al Padre, y siempre la conocen que es el Padre. Pero el otro día estaba yo analizando el Padre Nuestro. Ajá. Dice, porque dice, danos nuestro pan. Dice, danos nuestro pan, o danos el pan de cada día. A ver qué dice ahí. Vamos a ver. Es en Mateo, ¿qué? 6, ¿qué? Mateo, si no me equivoco. Vamos a ver. Aquí está. Mateo 6, 9. Ustedes pues cuando oren, recen, dicen y Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan, aquí dice el pan que nos corresponde, ¿ella cómo dice? No, yo no lo he buscado, pero yo lo estoy analizando porque dice, danos nuestro pan. ¿Cómo puede ser nuestro pan si nosotros no es nuestro, no tenemos derecho tampoco a exigirle que nos dé el nuestro, que nos dé el pan, que sea su voluntad de Él? Danos el pan de cada día, porque tenemos que vivir al día, ¿no? Por eso, tenemos que es vivir. como que le estamos suplicando, desde el resto le estamos suplicando. ¿No? Pero no decirle, danos nuestro pan. No Danos debemos hoy decir nuestro pan. danos hoy el pan O de el pan, cada es que día. es lo mismo. Es lo mismo. No, si yo te digo, danos hoy el pan. dame nuestra, como ser lo que nos toca, lo que nos corresponde. Pero se entiende igual, el pan es nuestro pan. Se entiende igual. Y el otro día oía una voz que estaba diciendo, por favor. Eso me gustó también. Y danos, por favor, el pan de cada día. Ay, qué bonito. Pues más humildad, ¿no? Pues yo diría esto, miren, como dice el Padre Nuestro, danos nuestro pan de cada Danos día. el pan de cada día. No, pero ¿cómo dice el Padre Nuestro? ¿Cómo lo rezamos nosotros? Nuestro pan, Dale nuestro danos pan. nuestro pan de cada día. Nuestro pan de cada día. Ok, pues bueno, lo que pasa es que ahí yo entiendo dos cosas. Nuestro pan de cada día son dos cosas: el pan de la Eucaristía y el pan de la palabra. Y también el pan del alimento material. Son tres cosas: pan material, el pan de su cuerpo y el pan de la palabra. Como cuando el maná bajado del cielo, Dios les prometió que les iba a dar ese alimento, ¿no? Así es. Pero ese no es el pan. Pues del no, cielo. pero ellos ya se habían enfadado de ese alimento que Dios les daba, ¿no? Ajá, sí, Ellos sí. querían carne. Pero ahí había mucha soberbia en los que iban, a los que sacaron de Egipto. Sí. Entonces nosotros ahorita en la actualidad, pues estamos también, pues no es lo mismo, ¿no? Pero eso de decir, es soberbia también, danos nuestro. Bueno, pues yo Creo pienso, que fue un modo de escribir. De interpretar. De aplicarlo, pero yo me lo tomo de una vez, hermano, dame el pan de cada día. pues miren, les voy a decir una cosa. El Padre Nuestro es una oración tan bonita y es una oración tan profunda así, que si no se pone a analizar qué es el Padre Nuestro, ahí dura uno una hora rezando el Hay Padre un libro Nuestro. entero, nada más de traducción del Así Padre es, porque
Usted nomás diga Padre nuestro, de él, de él, nuestro, de todo el mundo. Empiezan a pensar así. Padre, que estás en el cielo. Sí, estás en el cielo, pero también estás aquí dentro de mí. ¿Sí? Con tus ángeles, allá, estás allá en el cielo, con Jesús. Empieza uno a pensar así y va uno sacando más cosas, porque era profundo eso. Y uno puede durar una hora así, orando nada más con el Padre Nuestro, pero profundizando. Pues yo pienso que pues cada quien puede hacer el Padre Nuestro más amplio, más como quiera. Es una oración tan poderosa porque fue la que Cristo nos dejó. Y más sin embargo, uno la valora y la analiza. No, hay que analizarla. Por ejemplo, mire, dice así, venga a tu reino. En primer lugar, que venga a gobernarme a mí. Y realmente gobierna a mí. A ver, tengo que analizar. ¿Está gobernando bien Dios a mí o yo estoy haciendo cosas que no? Venga a nosotros tu reino. Los demás están reinando en el corazón de los demás. ¿Jesús o no? ¿Qué tengo que hacer yo para que Dios reine en mí? Para que reinen los demás. Todo eso va uno analizando todo eso. Y luego dice, hágase tu voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues que venga su reino también. Lo que Dios quiere es que su reino llegue también a todos nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Que venga a todos nosotros su reino es parte de la voluntad de Dios también. Así que si va uno profundizando en todo eso, salen oraciones muy bonitas, así. Y perdona nuestras ofensas. Como nosotros perdonamos. Perdonamos como Él me perdona a mí. Está, se fija, entonces tiene que estar ya analizando, y ya con base en eso, pues diciendo al Señor, pues ayúdame porque ando quizá como. Bueno, volvemos otra vez acá, ¿no? Estamos mirando, fue en el año 1449, cuando se inventó la imprenta, y se reprodujo como el ensayo, un misal. No fue la Biblia la que se imprimió primero, se imprimió un misal en el latín, y después ya se imprimió la Biblia, así es. Y luego se imprimió una Biblia que se le llamó la Biblia de 42 líneas, así se le llama a la Biblia primera que se hizo. Bien, entonces, esta es una lección pequeña. Entonces, ¿por qué las Biblias protestantes tienen Jehová y no Yahvé? Porque antes no existían los vocales y hicieron escribir. La Biblia dice tú de los protestantes, ¿por qué la tienen así? Ajá. Porque se quedaron con lo antiguo, con la Antiguo Testamento. Con la antigua pronunciación. No modificaron eso, lo han querido modificar todavía. Aunque los diccionarios dicen falsa pronunciación del nombre de Dios, ellos siguen editando Biblias, siguen poniendo así. ¿Por qué? Porque todo lo que parece católico no les gusta. Así es. Pero lo que sí nos debe quedar claro es que la palabra Jehová es una falsa pronunciación del nombre de Dios. Lo correcto es Yahvé. ¿Por qué? ¿Dónde se descubrió que era lo correcto de Yahvé? ¿Cómo? Los pergaminos que se encontraron. Por los pergaminos que se encontraron. Ya anteriormente ya habían indagado algo de eso, pero no estaba muy seguro. Ya, si cuando vemos la historia de eso, ya había ciertas cosas que pensaban que era Yahvé, pero no estaban seguros. Pero cuando encontraron los documentos del Qumran, ahí ya dijeron eso, así es, la pronunciación correcta es Yahvé. ¿Por qué? Porque los samaritanos sí escribían en griego y con vocales. Así que ahí se descubrió que es la pronunciación correcta, Yahvé. Así es. Ahora, ¿qué significa el nombre de Dios? ¿Qué quiere decir? Yo soy el que soy, ¿verdad? Bueno, las personas que le cambiaron, las personas que inventaron ese nombre de Jehová se llaman los masoretas, así se llaman. Así les dicen los masoretas. Ellos fueron los que se encargaron de
Se encargaron. Ok, entonces se llama, los masoretas fueron los que cambiaron eso cuando trasladaron del hebreo al mismo hebreo, pero con vocales. Así lo inventaron. Es un invento de los masoretas. Eso ustedes veanlo en el internet, ya más con más detalle. Entre los años 700 al año 1000, varias familias de judíos llamados masoretas, que quiere decir masoreta, quiere decir tradición, empezaron a ponerle las vocales a todo el Antiguo Testamento y lo lograron excepto con el nombre de Dios. Ahí no supieron qué hacer. Aunque no sabían qué vocales ponían, ellos inventaron y le agregaron esas vocales. Pues fue un invento de él, nada más. Así que las letras consonantes, aquí ya se las voy a dar, aquí están las letras consonantes en el idioma hebreo. Aquí están. Estos garabatos que están aquí es el nombre de Dios en hebreo. Y ha trasladado es las 4 letras. Estas. Y 1, 2, 3, 4 letras que son estas. Este es el equivalente. ¿Tienen alguna pregunta? Ellos inventaron ese nombre. Se le dice invento, ¿por qué? Porque a las 4 letras consonantes del idioma hebreo, del idioma hebreo, le pusieron vocales. Así nada más para que sonara un nombre, pero para que tuviera sonido, pero no es lo correcto. No era lo correcto. Ahí se detuvieron en el nombre de que vamos a hacer ahora. Pues vamos a ponerle así y ya está. Así que por eso sucedió eso. Eso fue entre el año 700 al 1000. ¿Sí? Le pusieron a todo el Antiguo Testamento vocales. Así es. Desde el año 700 al 1000, dice que se tardaron como 300 años en hacer el trabajo. Aquí está la lección esta. Esta lección está pequeñita. Nomás que ahí no salió bien la copia, salieron un poco pajas. Okay. Sí, ya lo tiene.